La Organización Mundial de la Salud considera al alcohol y al tabaco como drogas porque estimulan el sistema nervioso. Incluso el alcohol es considerado más adictivo que la marihuana según datos de la OMS. Teniendo en cuenta que en nuestro país se consume muchísimo alcohol, es el sexto país de la región con mayor consumo de alcohol, hoy nos preguntamos si se debe de regular este consumo de alcohol y también de tabaco aquí en nuestro país. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestra página en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Basta ya de adicciones. Debemos trabajar en prevención. Alcohol y tabaco deben ser parte de una política antidrogas internacional. Reduzcamos el consumo nocivo de alcohol. Controlemos la producción y comercialización de estos productos. Respetemos la libertad de mercado. No a la regulación del mercado. El alcoholismo y tabaquismo son las raíces de otras adicciones. Tenemos derecho a consumirlos. Existe un consumo excesivo. Son drogas socialmente aceptadas. Erradiquemos por completo la publicidad sobre tabaco. Es la única manera de evitar futuras adicciones. ¿Debe regularse el mercado del alcohol y tabaco para reducir su consumo nocivo? Bien, bienvenidos a Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Manuel Peña, representante de la Organización Panamericana de la Salud, OMS Perú. Bienvenido a este programa de Debate y Diálogo. Muchas gracias, un gusto estar acá. Bien, ¿usted cree que se debe reducir la oferta, la demanda del alcohol y del tabaco en nuestro país? He dado un dato interesante al inicio y es que nuestro país es el sexto con mayor consumo, por ejemplo, de alcohol en la región, ¿no? Bastante preocupante. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos regular el mercado? ¿Está de acuerdo con regular el mercado del alcohol y del tabaco? Bueno, en realidad el alcohol y el tabaco, como tú señalaste, son drogas que ocurren porque una vez que se ingieren generan una serie de trastornos metabólicos y afecta el sistema nervioso, y lo que también producen es adicción. ¿Y qué pasa? Que hay grupos vulnerables, sobre todo los niños y los adolescentes, que una vez que comienzan a consumir estos productos se hacen ya consumidores y pueden traer trastornos serios en su personalidad, en su desarrollo y hasta en el desarrollo social. Ahora bien, está un debate muy complejo que justamente en la 69 Asamblea General de Naciones Unidas, justamente en estos días, estaban debatiendo hasta qué punto se debería enfocar esto, o sea, en la prohibición. Y aquí surgen varios enfoques de varios países, entre ellos la de un uruguayo, que el señor Milton Romani, que decía, bueno, hay que integrar el alcohol y el tabaco en la lucha antidroga, o todo lo contrario, o acercar la lucha antidroga al ejemplo que hubo con el enfoque del control de tabaco en el convenio marco. Y aquí, ¿qué vamos más? ¿A limitar la oferta, como ocurre con las drogas, a través de la prohibición y la represión, o trabajar sobre la demanda, que es a través de la regulación de la información, a través de impuestos y a través de otros enfoques? Exacto, este es el debate, ¿no? ¿Qué hacer? Ese es un debate que se va a discutir precisamente el año que viene en la Asamblea Mundial de Salud, que opera todos los años en mayo en Ginebra, y que va a haber diversas posiciones. Uruguay tiene una serie de enfoques interesantes, porque ellos han despenalizado la marihuana, el cannabis sativa, y eso ha hecho que incluso se le está tratando de abordar ella desde el punto de vista médico, o sea, tener dosificaciones para determinadas enfermedades, porque reduce el dolor, sobre todo en pacientes con cáncer en estados terminales, entre otros factores. Y ellos, según están planteando, han tenido éxitos en la desestimulación, porque al despenalizarla, prácticamente toda la actividad delictiva, ese tipo del traficante, etcétera, ha desaparecido porque hay un control. Ahora bien, esto tiene que haber en cierta forma regulación, porque si no puede haber una reacción muy desmedida. Aunque eso falta es un implementar, enfoque, ¿no? Falta implementar este tema en Uruguay, digamos que recién se está iniciando. Ahora, en Uruguay, si bien se propone que el alcohol y el tabaco sean incluidos en la política mundial antidrogas, nosotros queremos saber cuál es la posición de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS. Bueno, nosotros, la Organización Panamericana de la Salud es la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, o sea, es el mismo organismo.
La posición va a ser discutida el año que viene, porque quienes integran los resultados de todas estas discusiones son los países miembros, que son en este caso más de 190 países, son 194, y en esto se va a tomar la decisión que van a constituir los mandatos de la organización. En este momento ahí estamos receptivos a toda una serie de opiniones técnicas. Está en el grupo que trabaja, son expertos en el área de tabaco, que realmente el convenio marco ha sido un terreno muy fértil, de experiencia favorable, porque justamente se está luchando de manera progresiva en reducir, primero a través de los impuestos, que se sabe que es una de las medidas más efectivas, pero por otra parte tratar de mostrar todos los efectos que puede tener el tabaco en el organismo, no solo en la asociación con múltiples cánceres, sino asociado a la impotencia, a problemas cardiovasculares, a problemas. Entonces, esa experiencia ha sido realmente interesante. Bueno, la discusión es, ¿hacemos con esto y lo mismo con las drogas? Esa es la buena pregunta, se va a discutir, y la posición nuestra, bueno, está limitada a lo que se va a discutir en las reuniones de expertos, etcétera, que va a ser el año próximo. Porque claro, si bien el tabaco y el alcohol son como drogas socialmente aceptadas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no tengan efectos nocivos para la salud, y que por eso se está planteando en algunos países, como ahora hemos mencionado en Uruguay, incluirlo en la política antidrogas, o bueno, incluirlo en la política mundial del mundo, ¿no? Sí, el problema son legales, pero son letales. O sea, ¿hasta qué punto yo puedo aceptar que porque sean drogas aceptadas socialmente y legales, me permitan promoverlas y me permitan consumirlas sabiendo que matan, que hacen daño, que trastornan la conducta humana? Ahí es donde está la gran disquisición ética y moral y el marco de los derechos humanos, ¿no? Que es hasta dónde llegar. El liberalismo plantea así: yo tengo las libertades personales de tomar la decisión, pero tengo que estar bien informado, tengo que mostrarle los efectos adversos que puede tener, y también los intereses lucrativos, si bien es un deber a la venta, a la publicidad, pero el deber más importante y que está implícito en los derechos humanos, el derecho a la vida y el derecho a la salud, que están por encima de esos otros derechos. Y en eso es un principio de la organización. ¿Y de qué manera usted cree, o la Organización Mundial de la Salud, en este caso de la OPS, que es la Organización Panamericana miembro de la OMS, cree que la publicidad incide en este consumo? ¿De qué manera la publicidad influye? Sin la menor duda. La industria en general, ya sea del tabaco, el alcohol o la de los alimentos hiperprocesados, destina más de $40.000 millones a estudios de cómo promover el consumo, porque el interés es eminentemente lucrativo. Y esos estudios conllevan muchas disciplinas, desde el punto de vista psicológico, patrones culturales, etcétera. Y, por ejemplo, nosotros hemos visto cómo han evolucionado muchos de los mensajes para estimular el consumo. Antes se destacaba a destacar, digamos, a las cualidades principales del producto que ellos querían promover. Sin embargo, ya en este momento utilizan toda una serie de imágenes ficticias, utilizan individuos. Bueno, está el famoso vaquero de Marlboro, que murió de cáncer justamente, y era una figura atractiva, y eso está ocurriendo en la industria de los alimentos ultraprocesados, y está ocurriendo en muchos de los productos de esto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que eso es una publicidad engañosa, porque atrae a través de señales externas que aparentemente son atractivas a grupos como son los niños y los adolescentes, sobre todo, da una imagen de glamour, y a la larga lo que lo hace es incorporar en ese grupo de víctimas de consumos nocivos que a la larga van a morir, y ya están incrementando notablemente la cifra de mortalidad, discapacidad y enfermedad en el mundo. Entonces, hacia ahí sí tenemos que velar, porque eso no es siquiera un deber, es una obligación de los gobiernos actuar sobre ese elemento. Entonces, a lo mejor en lugar de incluir al alcohol y al tabaco dentro de la política mundial antidrogas, podríamos empezar con esta regulación de la publicidad que usted ha llamado engañosa, en el sentido que vende no las características, o no se centra en las, bueno, no sé si llamar cualidades, pero bueno, en las características, dejémoslo ahí, en las características del producto, en este caso del alcohol y del tabaco, sino que venden un estilo de vida, ¿no? Así es, te dan un patrón de conducta aparente que supuestamente te da glamour. Eso ocurrió en los años 50, las películas de Hollywood fueron promotoras del tabaquismo, justamente. Pero lo que yo quiero decir aquí, que el punto central es, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos? La ley seca en Estados Unidos
en el siglo pasado, prácticamente no tuvo éxito, porque generó un mercado colateral negro, un mercado ilícito, que llevó a un consumo prácticamente paralelo, que fue generador de batallas, prácticamente de combates entre las mafias. Sin embargo, después que se legalizó el alcohol, ya ha habido algunas posiciones que han permitido ir promoviendo esto desde el punto de vista de la salud, etcétera. Con el tabaco ocurre igual. Entonces, acercamos el tabaco y el alcohol, que ese es el punto, hacia el enfoque que tiene típicamente el enfoque antidroga, que es atacando la oferta, o tratamos de llevar la droga a un elemento similar a lo que se ha hecho con tabaco y alcohol. Eso es el punto que se va a discutir y estamos muy interesados, digamos, en ver cuál va a ser la decisión de los países. Y sobre todo basado en evidencia, basado en resultados que sean los más positivos para toda la sociedad y para el individuo, por supuesto. ¿Cuál es la estadística que maneja, en este caso, la OPS sobre el consumo de alcohol y de tabaco? En Perú, pues, ¿el consumo está creciendo? Sí, no, mira, efectivamente, el consumo de tabaco, en Perú ha habido avances importantes y el Ministerio de Salud hay que reconocerle ese tipo de avances. Todavía nos quedan algunas manchas o algunos lunares en esta política, por ejemplo, el tema del suprimir todo tipo de publicidad, que es un tema a discutir, digamos, pero es importante. Por ejemplo, en muchos supermercados uno ve que al final, donde están para pagar las cajas contadoras, se ven ahí el cigarrillo. Entonces, eso es uno de los elementos que se está tratando de finalmente tratar de cerrar, y que la persona que quiera comprarlo no es prohibir la compra, pero sí que lo haga de una manera para no estimular visualmente esto y el consumo a los niños. Entonces, eso ha hecho que el convenio marco, en el caso de Perú, ha tenido avances importantes, con la doctora Rosa Sandoval, que es nuestra asesora en tabaco, que estuvo acá. Realmente se impulsaron muchos de estos elementos. Y COLAT también ha trabajado muy positivamente y creemos que eso es uno de los factores importantes. El otro elemento ha sido el tema del impuesto. Se ha visto que mientras que más impuestos haya sobre este tipo de productos, eso es un elemento desestimulante al consumo. Y es, digamos, el más efectivo que ha habido en la lucha antitabáquica. En el caso del alcohol, el consumo del alcohol, el problema es el desplazamiento a edades cada vez más tempranas. ¿Qué es lo que pasa con el tabaco? Generalmente la industria que promueve esto y que produce estos productos, estas drogas, el objetivo principal no es en el adulto, ni mucho menos en el adulto mayor, porque son consumidores que no es el importante. Es tratar de empezar cada vez mayor. Y eso es lo que está ocurriendo con el alcohol. Vemos que en fiestas de 15, una cosa muy tradicional, aquí en el Perú, como en muchos países de América Latina, vemos cómo los niños y las niñas y las jóvenes y los adolescentes cada vez consumen más tabaco, prácticamente todos, una gran mayoría fuma, y también un consumo de alcohol desmedido que producen intoxicaciones terribles. Y nosotros lo hemos visto justamente en la sociedad, que eso es uno de los factores, uno de los flagelos grandes. Eso hay que tratar de combatirlo, y también la información, el rol de los padres, el rol de la educación, el rol de la escuela, la información, pero eso no es suficiente. Hay que tener acciones reguladoras importantes, que son las que modifican muchas de estas conductas. Para lograr que en el imaginario social se deje de relacionar, en todo caso, al tabaco y al alcohol con ese concepto de glamour e incluso de independencia, ¿no? Y va a ser bastante complicado, pero usted ha mencionado dos puntos, ¿no? El impuesto como un elemento desestimulante para el consumo, también el tema de la publicidad, porque es un estimulante visual, ¿no? Para cerrar con este bloque, ¿qué riesgos conlleva la salud el consumo de estas dos drogas? Bueno, sin duda. Por ejemplo, se ha visto que el cáncer tiene una asociación directa con el tabaquismo. 70% del cáncer de pulmón lo explica el tabaquismo, el fumar. Y aquí no solo es el tema del fumador activo, sino el tema del fumador pasivo, que sufre y está expuesto al mismo riesgo. Tomar en cuenta que el tabaco tiene más de 4.000 sustancias terriblemente tóxicas, y estas sustancias, una vez que se incorporan en el organismo, además de la nicotina, que tiene un efecto adictivo profundo, de los más altos, llega un momento en que se hace prácticamente muy difícil poder abandonar esta adicción. ¿Y con respecto al alcohol? Y en el alcohol igual. El alcohol, cuando, por ejemplo, un consumo muy limitado de alcohol, se sabe
que por ejemplo el caso del vino tinto, que tiene antioxidantes, es un elemento favorable. Pero ahora bien, ¿dónde está el límite y el umbral de comenzar a consumirlo de una manera excesiva? Por un lado, en edades tempranas se hace mucho más complicado prevenirlo porque justamente no hay el concepto del límite, y es ahí donde está la asociación del alcohol, primero con el hígado graso, la cirrosis hepática, pero también con las conductas humanas, una conducta mucho más violenta, mucho más agresiva, el tema de los accidentes de tránsito, que aquí en el caso de Perú es un problema grave. Se ha visto que es uno de los países donde más niños mueren por producto de este tipo de accidentes y donde el alcohol prácticamente siempre está de uno mayor o menor grado presente. Que juega un papel fundamental, pero para mal, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel Peña, representante de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, representante de la OMS Perú. Bien, nos vamos a una pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en TV Perú Regional. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego, el programa donde algunos amantes de la literatura recomiendan sus libros favoritos. Bernd Zettel nos hablará de Trigo Atómico, de Jaime Bedoya, una de nuestras plumas más afiladas y cáusticas. Quisiera recomendarles la lectura de Trigo Atómico de Jaime Bedoya. Se trata de una colección de relatos muy cortos, algunos de apenas una página, otros que llegan hasta 4 páginas. Además, la redacción es muy ingeniosa porque, aunque son relatos cortos, algunos de ellos incluyen a su vez varios relatos en sí mismos. Las historias son independientes entre sí, se tocan temas muy variados, desde fútbol hasta fantasmas u ovnis, temas concretos o de fantasía. O sea, habla de un operario que vive en una grúa que es tan alta que decide no bajar ya, sino quedarse ahí arriba definitivamente. Además, se abordan personajes muy diversos, desde Hugo Sotil, el futbolista, hasta Gastón Acurio, el conocido chef. Geografías también muy distantes. Hay relatos que nos llevan a España, concretamente a Extremadura. Es un relato sobre el jamón ibérico. Y luego muchas historias ubicadas aquí en Lima o cerca de Lima, en Ancón. Es decir, miles de kilómetros de distancia. Se trata, sin embargo, de un libro de excelente literatura, de excelente redacción. Así que es el libro ideal. Además, podemos empezarlo por la mitad, luego seguir por el final y continuar por el principio del libro. Da exactamente igual. Es pues un libro que quisiera recomendarles especialmente a los que leemos poco entre tanto y queremos, sin embargo, disfrutar de buena literatura. Debe regularse el mercado del alcohol y del tabaco para reducir su consumo en nuestro país. Escríbanos a las redes sociales @ley7.3 y también a nuestra página en Facebook. Nos acompañan ya en este bloque Milton Rojas, estuvo con nosotros ya Manuel Peña, representante de la OMS, ahora está Milton Rojas, psicólogo clínico y coordinador del servicio Lugar de Escucha de Cedro, y Fernando Cáceres, director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto. Bienvenidos a este programa de debate y diálogo. Antes de empezar con esta conversación, con esta entrevista, vamos a presentar un breve informe sobre el tema. Adelante.
Hace unos días, en el marco de la sesión número 69 de la Asamblea General de la ONU, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas de Uruguay recomendó que el tabaco y el alcohol sean incluidos en la política mundial antidrogas. Un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2014 muestra que el Perú es el sexto país con mayor consumo de alcohol en la región. Además, evidenció que Latinoamérica representa la segunda región de mayor consumo a nivel mundial. En el mismo año, la OMS informó que al día 44 peruanos mueren por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco. En nuestro país, el cigarro es la segunda droga más consumida, seguido del alcohol. Un informe de la revista Scientific Reports indicó que las posibilidades de morir por sobredosis de marihuana son menores que por el alcohol y el tabaco. Dicho informe sostuvo que consumir marihuana es 114 veces más seguro para la salud que beber alcohol, considerando esta última como la droga más peligrosa. A raíz de este informe, los científicos sugirieron que las autoridades de todos los países dialoguen sobre los peligros del alcohol y tabaco en vez de drogas ilícitas, con la finalidad de salvar vidas. Hemos escuchado el informe y el alcohol es considerado la droga más peligrosa. Increíble. Vamos a preguntarle a Milton Rojas precisamente si está de acuerdo con que se hable de una política mundial antidrogas que incluya al tabaco y al alcohol. Bueno, yo creo que los escenarios que estamos observando y vivenciando en el mundo en general respecto al uso del alcohol y otras drogas ha ido cambiando a lo largo de estos años, y de hecho el tema del alcohol desde nuestro punto de vista también amerita tal vez una nueva mirada, ¿no? En el Perú, por ejemplo, para contextualizar un poco las tendencias de consumo, los estudios en escolares, por ejemplo, son realmente reveladores, ¿no? Las edades de iniciación han descendido en relación a estudios de hace 10 o 15 años atrás, han descendido de una manera alarmante. El promedio de la edad de inicio en escolares del Perú está alrededor de los 13 años. Otro tema que hay que destacar en el tema del alcohol, antes de entrar de lleno al tema del análisis, es el involucramiento cada vez más visible, más notorio de las mujeres adolescentes. Una tendencia similar, ¿no? Ocurre también en los estudios universitarios. Las edades de inicio y principalmente las pautas de consumo en universitarios de uno y otro sexo, son realmente importantes, muy alarmantes. En ese sentido, lo que decía el doctor Peña, seguramente en los próximos encuentros en Naciones Unidas van a ser decisivos para tomar decisiones, porque el tema del alcohol, nadie creo que lo puede negar y decir lo contrario. En cuanto a debate científico en el ámbito nacional, por ejemplo, muy poco se ha debatido. Paradójicamente, siendo la droga psicoactiva, y esto hay que destacar, la droga psicoactiva que genera la mayor cantidad de accidentes automovilísticos, patologías de salud mental y física, las tasas de mortalidad son bastante importantes. En ese sentido, creo que este escenario actual de hecho amerita un análisis en función a una realidad como la nuestra, ¿no? Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos ya había advertido en cuanto a estos temas de drogas, también en el sentido de que cada país tiene sus peculiaridades y sus características, y esto hay que considerarlo mucho, incluyendo el tema del debate, por ejemplo, de las drogas ilícitas, llamémoslo así, la marihuana, etcétera, ¿no? Exacto, no podemos hablar de un todo, ¿no? De la región como un todo. El Perú es un país muy particular. Si hablamos de drogas, por ejemplo, ilícitas, desgraciadamente el Perú ocupa en este momento uno de los primeros lugares en el mundo en cuanto a lo que es producción, ¿no? Y eso de alguna forma ensambla un escenario muy particular, atípico, incomparable, por ejemplo, con Uruguay o con países europeos, ¿no? Totalmente, así ¿no? Es. Dicho esto, le preguntamos a Fernando Cáceres, director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto, ¿qué opina de una posible regulación del mercado del tabaco y del alcohol? Violeta, el caso del tabaco es un producto, digamos, tanto como el alcohol, que tiene una regulación local. La regulación internacional del tabaco viene desde hace algunos años, con el convenio marco para el control de tabaco, de modo que son productos regulados. En todo caso, lo que habría que preguntarnos es hasta dónde debiéramos escalar esa regulación. Hablemos más Correcto. claro, ¿no? Hablemos de incluirlos dentro de esta política mundial antidrogas. Claro, hay una política mundial en la que muchos países vienen trabajando hace mucho tiempo que afecta al tabaco, no hacia el alcohol.
¿no? Entonces, ¿qué es este convenio marco? Que cada cierto tiempo nos trae al Perú, por ejemplo, en requerimientos para poder incrementar la regulación. Bajo este marco, por ejemplo, el Perú ya tiene una serie de regulaciones, como por ejemplo a la publicidad. Antes veíamos los personajes asociados al glamour con el tabaco, ya no lo vemos. Antes veíamos publicidad de exterior, por ejemplo, en las calles, en las autopistas, ya no la vemos. Antes veíamos televisión, radio, ya no hay nada de eso en cuanto a tabaco, ¿no? Entonces, pero están en los anaqueles, claro, ¿no? En las bodegas, en los supermercados. Ha ido avanzando y lo que queda, digamos, es el espacio de venta y el espacio de consumo, para tratar de simplificarlo. O sea, el espacio de venta, bodega, supermercado, y el espacio de consumo, lugar, digamos, donde una discoteca, un bar. El problema, claro, es que en aquellos lugares de venta hay no solamente adultos, sino hay menores de edad. Entonces, la gran discusión es cómo enfocar esto de cara a los menores de edad. Entonces, un enfoque es, mira, sabes que hay que tratar de que salgan incluso de su margen visual. Y otra más bien es, mira, ya he avanzado bastante en que la publicidad esté dirigida hacia los mayores de edad, por todas las vías que hemos dicho, sacarlo, por ejemplo, de cercanías a colegios, sacarlos de autopistas, sacarlos de asociación con glamour, y una serie de cosas así. Y más bien lo que habría que hacer es trabajar en la prevención, en la parte educativa, porque finalmente tampoco es tan sencillo, digamos, ponerle a un niño, digamos, una venda en los ojos, y probablemente más bien si lo hacemos vamos a causar mucho más morbo y más interés por algo que finalmente existe en la sociedad. Ese es el balance, en todo caso, que hay que encontrar. ¿Usted estaría de acuerdo con que se elimine totalmente la publicidad en el caso del tabaco y también del alcohol? A ver, en el caso del tabaco, eliminar la publicidad, como creo que comentamos la vez pasada, tiene dos partes: la publicidad en sí misma y la exhibición. ¿Y por qué lo separo? Porque nosotros creemos que algún tipo de información tiene que dársele al consumidor. Si ustedes, por ejemplo, miran el tema desde el punto de vista de la marihuana, cambiemos de acera y nos vamos primero a un producto que ha sido ilegal, por ejemplo, en Uruguay, y que ahora lo han despenalizado. El análisis siguiente es cómo voy a enfocar la venta, la promoción, si es que van a haber marcas o no, el impuesto, es decir, cómo hago para incorporar a la sociedad un producto que ha sido, o que hasta ahora en muchos lugares es un producto prohibido. La pregunta con el tabaco viene al revés: un producto permitido, ¿cómo hago para llevarlo lo más posible hacia un producto que como sociedad veamos como con recelo y que veamos con cuidado, y que, bueno, quien quiera consumirlo lo consuma, pero con todas las advertencias del caso? Entonces, en esa dialéctica entre un lado y el otro, usted me dice, prohibir totalmente, al punto que no se entregue información alguna al consumidor, no. ¿Pero qué clase de información? Usted cuando habla de información, ¿a qué clase de información se refiere? A ver, es importante que el consumidor que va a comprar un cigarrillo, por ejemplo, imaginemos que él va a comprar una tienda, sepa cuál es la diferencia entre las marcas, cuáles son las variedades. Por ejemplo, si introducimos un cigarrillo electrónico, que es un cigarrillo que tiene, al menos se piensa, una potencialidad de menor daño, porque no genera el alquitrán, tiene nicotina, es adictivo, pero no tiene el alquitrán, es decir, no tiene problema a terceros. Entonces, hay un espacio donde el consumidor tiene que saber cuáles las características del producto que va a consumir o que va a elegir no consumir. Entonces, me parece que la exhibición es como que la última frontera a la cual estaríamos llegando, donde creo yo que el producto debiera tener un nivel de exhibición. No debiéramos buscar, digamos, un producto escondido, y buscar sí darle al consumidor la información básica para que tome una decisión y se respete su derecho también a poder elegir. Que no se convierta en underground, ¿no? Bueno, le vamos a preguntar a Milton Rojas, ¿exhibir o no exhibir? Ahí la cuestión, ¿no? Estábamos hablando de publicidad, de exhibición, en el caso del tabaco, también del alcohol. En el caso del alcohol es interesante revisar las evidencias. Por ejemplo, las evidencias en varios países en cuanto al alcohol. Es interesante encontrar que, por ejemplo, la regulación de la propaganda, como ya se advirtió en el primer invitado, esto es importantísimo. Porque en este plano es increíble hasta qué punto se ha avanzado, en el sentido de que muchos jóvenes, hoy por hoy, asocian alcohol con deporte, alcohol con felicidad, alcohol con una serie de temas altamente reforzantes. El tema de la publicidad
creo que es probablemente ya ha llegado el momento de poner sobre la mesa y comenzar no un debate, sino creo un diálogo para llegar a un punto de regular adecuadamente la propaganda. El otro punto que en muchas evidencias, y si me permites quisiera destacar algunos otros puntos como evidencias en el alcohol, es por ejemplo reducir el número de horas de expendio. Inclusive en otros países que hay evidencia también que ha dado un cierto resultado, es un día a la semana no se vende alcohol. En otros países, por ejemplo, el tema de incrementar la edad permitida también ha dado un cierto nivel de resultado. Otra evidencia, por ejemplo, en el tema del alcohol, es el que vende el alcohol, el que expende, también tiene una corresponsabilidad si sigue vendiendo alcohol, por ejemplo, una persona que evidentemente está ebria y sale y atropella a alguien, ¿no? Entonces hay un conjunto de evidencias que sería importante en eventuales debates, ajustarlas evidentemente a una realidad como la nuestra, pero considerarlas, porque en el mundo han habido países, insisto, que han comunicado estas evidencias con un cierto nivel de éxito. Por ejemplo, el amigo elegido acá, que un poco que, no sé si se distorsionó, no hubo un seguimiento, un monitoreo para ver los resultados, pero por ejemplo en Colombia, en Medellín, en Cali, dio un resultado más o menos favorable, ¿no? Entonces creo que el escenario nos dice que es momento de conversar sinceramente sobre estos temas de alcohol, pero no cabe duda, volviendo al punto inicial que tú ponías sobre la mesa, el tema de la propaganda amerita, creo yo, una regulación importante. No digo que la propaganda sea el factor más importante que está haciendo que los chicos tomen cada vez más temprano, no quiero llegar a eso, pero sí coadyuva, no cabe duda. Y científicamente comprobado, sí, ¿no? Hay diversas investigaciones muy serias al respecto. Claro que sí, y hay que advertir que el tema del alcohol en el Perú, volviendo al tema de las estadísticas, de la epidemiología, de los casos, de los informes de los hospitales, las clínicas, Cedro también atiende a escolares que son derivados de los colegios y jóvenes de las universidades con abuso de alcohol. Hay que decir que este es un tema ya no solamente de las ciudades grandes como Lima, Chiclayo, Arequipa, sino de ciudades inclusive de la costa y sierra y selva, ciudades mucho más pequeñas, donde el descontrol pareciera ser otro elemento importante. Es, en cuanto al alcohol se refiere, el cumplimiento de las normas existentes, ¿no? Porque es evidente, Cedro tiene proyectos en provincias y vemos cuando vamos a hacer monitoreo que es muy sencillo para menores de edad comprar alcohol y tomar alcohol. Un tema que también acá en Lima se da, ¿no? Aunque ahora pareciera que hay un poco más de cuidado, pero en provincias es un tema muy serio. Entonces el cumplimiento de las normas existentes, no la legislación, no dar leyes, porque las leyes ya las tenemos, sino sensibilizar a la gente, a la sociedad civil, de evitar vender alcohol a los menores de edad. Y si me permites un segundo, los daños que genera el alcohol, por ejemplo, en un preadolescente, en un adolescente propiamente dicho también, son extremadamente serios. La toxicidad del alcohol daña la estructura cerebral de los menores, y muchos de ellos justamente comienzan pues con el abandono escolar, el bajo rendimiento académico, se tornan agresivos, irritables muchos de ellos. Entonces el daño que genera el alcohol en los menores hay que destacar, es realmente muy importante destacarlos, ¿no? Menores que luego serán adultos y posiblemente adultos alcohólicos. Sí. Y hay dos temas ahí, no solamente el daño, sino que si un chico comienza a tomar a los 11, 12 o 13 años, probablemente a los 20, 22 años va a desarrollar ya un cuadro clínico de alcoholismo. Si a eso se suma, evidentemente, una serie de factores, ¿no? Nos comentaba Manuel Peña, representante de la OMS, que se podría tener en cuenta el impuesto, ¿no? Es como un elemento. Sí. Esa es otra de las evidencias que han dado también, ¿no? El incremento de impuestos, ¿no? Para el consumo, y luego por otro lado también el tema de la publicidad. ¿Qué opina al respecto nuestro panelista Fernando Cáceres, director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto? El tema del impuesto, digamos, hay que enmarcarlo dentro de un marco mayor, que es el tema de la informalidad, que es un problema que aqueja prácticamente a todos los mercados en el Perú. De diversos sectores, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, algo, por ejemplo, notar es que en el caso del impuesto, por ejemplo, al tabaco, es un impuesto que hace varios años no se actualiza, ¿no? Lo cual en sí mismo es un sinsentido, porque si es que se pierde valor en base al menos al índice, se podrían actualizar en base al menos al índice, al IPC, ¿no? Para poder tener algo actualizado.
Entonces, en ese sentido, desde luego, todos los impuestos tienen que ser actualizados. No me aventuraría a decir en este momento si es que debe o no incrementarse. La verdad es que no tengo la data a la mano, pero le quiero hacer un comentario sobre la informalidad. Mire, hace algunos años, más o menos en el año 2012, 2008, se prohibió el uso de cajetillas de menos de 10 unidades, que es una recomendación que viene del convenio marco de Naciones Unidas. Y sin embargo, ¿cuál es el problema? En los últimos años el consumo ha pasado, en Lima, ha pasado de estar en un dígito en cuanto a cigarrillos sueltos, ¿no?, a aproximadamente 40%. Entonces, las medidas que tomemos tienen que tener en cuenta esta particular situación que existe en el Perú. De repente en Suiza la unidad de consumo es la cajetilla, pero en el Perú la unidad es el cigarrillo suelto. Entonces, si no tomamos en cuenta lo que le pasa, o sea, la estructura de la sociedad peruana, y por otro lado, algo que decía el señor Milton, la falta de capacidad de nuestro Estado o la debilidad por hacer cumplir las normas, entonces vamos a dar normas que de repente van a informalizar más que lo que van a ayudar. Por ejemplo, en el caso del tabaco, en el caso de los cigarrillos sueltos, justamente estamos preparando un informe sobre el tema y le preguntamos al Ministerio de Salud si es que habían monitoreado en el tiempo, a raíz de esta cifra tan llamativa que le acabo de comentar, cómo había evolucionado esta regulación. Y nos dijo que no, que la verdad es que no lo habían monitoreado. Entonces, ahí le doy un ejemplo de cómo no se trata simplemente de ser facilistas y decir, mira, hay este problema, entonces voy a saltar y lo que voy a dar y voy a anunciar con bombos y platillos es que ahora hay una nueva prohibición. Lo que tengo que decir es en qué capacidad estoy como Estado y en qué capacidad mi sociedad está para una determinada norma, pasarla por ese filtro y luego hacerle seguimiento. Porque si no hay fiscalización, entonces cualquier tipo de norma es lo mismo que nada, ¿no? Bandera. Exactamente. Además, tener esta visión local, como lo ha mencionado, y multidimensional del asunto. ¿Qué hacemos entonces? ¿Prohibimos? ¿Generaríamos con la prohibición un mercado paralelo, un mercado negro? ¿Qué nos dice Milton Rojas, psicólogo clínico, coordinador del servicio Lugar de Escucha en CEDER? Yo insistiría en el caso del alcohol, porque se trata de una droga psicoactiva pues que tiene un consumo ancestral, muchísimo más posiblemente que las mismas drogas ilegales. Un amplio debate que tengo entendido que se va a iniciar o se va a retomar en Naciones Unidas. Posiblemente no descarto que estos hechos del alcohol puedan incorporarse o sumarse a las políticas antidrogas, pero sí debemos ser muy cuidadosos porque, insisto, el alcohol amerita también un trato muy particular, muy singular, por muchas razones. Creo que el tema del tabaco habría que tomarlo hasta cierto punto también como un paradigma, porque en Perú han habido avances importantes en cuanto a tabaco. Hoy por hoy no te miran tan amigablemente, por ejemplo, cuando comienzas a fumar, ¿no? Entonces eso es un indicativo de que pues hay un nivel de concienciación, de grado de percepción, se ha incrementado la percepción de riesgo, ¿no? En esos aspectos, por ejemplo, en el alcohol, hay que decirlo, no hemos avanzado mucho, ¿no? Sin embargo, sí, en el caso de Cedro, por ejemplo, el afronte que se le da a las drogas es integral. Nosotros no solamente nos focalizamos, por ejemplo, en las drogas ilícitas, sino que también van de la mano las acciones de prevención, por ejemplo, tanto en colegios, universidades, en detección temprano, van de la mano con el alcohol, porque nosotros la experiencia que tiene Cedro, en mucho más de 2 décadas y media, nos dice que el alcohol, de hecho es como una puerta de entrada, no siempre, para muchos casos sí, muchos chicos que se inician en el consumo de alcohol, desgraciadamente escalan y llegan a consumir otro tipo de sustancias. Entonces la prevención, nosotros entendemos como un afronte sistémico, integral, donde el alcohol tiene que estar incluido al igual que el tabaco. No es que hay que separarlo, ¿no? Lo que sí es importante decir que en nuestro medio es importante, por ejemplo, a la luz de las nuevas metodologías de prevención, hoy nos están indicando que, por ejemplo, los programas focalizados en marihuana o los programas focalizados en alcohol también hay que tener en cuenta, porque el consumo de alcohol, que es la sustancia de ingreso, también tiene otro tipo de metodologías de abordaje para que los chicos comiencen a incrementar su percepción de riesgo, porque, por ejemplo, ¿por qué hay muchos accidentes automovilísticos? Porque desde niños se les ha inculcado de que pues las drogas ilícitas, por un lado, no hay que consumirlas, pero
no se habla absolutamente nada o casi nada del alcohol. Entonces, en el imaginario del joven y del adulto peruano hoy, en cuanto a lo que es accidentes automovilísticos, todavía no se ha llegado a tener ese nivel de conciencia o ese vínculo, esa asociación en que no hay que tomar alcohol si va a manejar usted. Eso todavía falta mucho por trabajar. Y la relación de enfermedades mentales con la ingesta de alcohol, ¿no? Imagínese usted que, por ejemplo, en este último verano, Cedro hizo un estudio en playas con veraneantes. Alrededor del 20%, fíjese usted, de los que manejaban, admitieron que por lo menos una vez han manejado bajo los efectos del alcohol, sea yendo a la playa o volviendo a la playa. En la carretera, en las calles, jirones, avenidas. Bien, vamos a volver para seguir hablando de este tema, si debe regularse el mercado del alcohol y del tabaco en nuestro país. ¿Usted qué opina? Escríbanos a @DID7.3 y también en nuestra página en Facebook. Hacemos una breve pausa, pero regresamos con más. Perú, comprometido con el desarrollo de nuestro país, pone en sus pantallas Agro TV. Promovemos el crecimiento del sector agrario, dando a conocer lo último en tecnología, innovación, casos de éxito, adelantos y muchos consejos de gran utilidad para tu trabajo. Agro TV. Síguelo en TV Perú 7.3, de lunes a viernes a la 1 de la tarde en TV Perú Regional. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Cómo estás? Soy Raúl Tola y esto es Letra de Fuego, el programa donde algunos amantes de la literatura recomiendan sus libros favoritos. Bernd Zetterl nos hablará de Trigo Atómico, de Jaime Bedoya, una de nuestras plumas más afiladas y cáusticas. Quisiera recomendarles la lectura de Trigo Atómico de Jaime Bedoya. Se trata de una colección de relatos muy cortos, algunos de apenas una página, otros que llegan hasta 4 páginas. Además, la redacción es muy ingeniosa porque, aunque son relatos cortos, algunos de ellos incluyen a su vez varios relatos en sí mismos. Las historias son independientes entre sí, se tocan temas muy variados, desde fútbol hasta fantasmas u ovnis, temas concretos o de fantasía. O sea, habla de un operario que vive en una grúa que es tan alta que decide no bajar ya, sino quedarse ahí arriba definitivamente. Además, se abordan personajes muy diversos, desde Hugo Sotil, el futbolista, hasta Gastón Acurio, el conocido chef. Geografías también muy distantes. Hay relatos que nos llevan a España, concretamente a Extremadura. Es un relato sobre el jamón ibérico. Y luego muchas historias ubicadas aquí en Lima o cerca de Lima, en Ancón. Es decir, miles de kilómetros de distancia. Se trata, sin embargo, de un libro de excelente literatura, de excelente redacción. Así que es el libro ideal. Además, podemos empezarlo por la mitad, luego seguir por el final y continuar por el principio del libro. Da exactamente igual. Es pues un libro que quisiera recomendarles especialmente a los que leemos poco entre tanto y queremos, sin embargo, disfrutar de buena literatura. Hoy estamos hablando sobre el alcohol y el tabaco. Se encuentran en nuestro panel Milton Rojas, psicólogo clínico y coordinador del servicio Lugar de Escucha de Cedro, y también Fernando Cáceres, director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto. Es momento de leer algunos comentarios en las redes sociales, luego leeremos algunas preguntas. Muchísimas gracias por seguirnos y por escribirnos. Bien, nos dice Jimena, existen muchas leyes que no permiten fumar en lugares públicos. Eso es perfecto. Definitivamente hace unos años, imagínense, no hubiéramos pensado que íbamos a llegar a este avance, ¿no? Luego, Vero775L
Comenta: el cigarrillo y el alcohol son drogas que matan, debería regularse su consumo, regularse más seguramente. Pedro E88, al creerse que el tabaco y el alcohol son drogas legales, lo consumen cada vez más jóvenes. Jesús 29, tenemos muchos medicamentos de consumo masivo que no se consideran drogas que deberían considerarse. Ceballos 21 nos escribe: estos consumos desembocan en hábitos sociales que pueden llevar a dependencia física o psicológica de la sustancia, claro. Alex Rey: el tabaco y el alcohol son dos factores independientes de daño cerebral y sus efectos se potencian mutuamente. Juanma LOZ: si deben crearse leyes más drásticas para reducir el consumo de estos porque afectan a la salud. Mora Lua: todo está recontra reglamentado, existen muchas normas que regulan el tabaco y el alcohol. Dice: ya está, basta ya de regulación. Esto fue el Twitter. Y en el Facebook, José Carlos Lumba nos dice: desde mi punto de vista, creo yo que es necesario aplicar leyes o reglas para que esto pueda reducirse y estar al tanto de menores de edad, que es que por ellos los consumidores aumentan luego repentinamente. ¿Qué le han parecido los comentarios a Fernando Cáceres? Muy interesante, Violeta. De hecho, quería comentar una estadística que justamente Cedro la levantó hace algún tiempo, de acerca de las razones por las cuales las personas, los peruanos, empezamos a consumir drogas. Y en este análisis de Cedro, ellos incluyen no solamente las drogas ilegales, sino las drogas legales. Y, por ejemplo, dicen, ¿no?, el casi 40% por problemas familiares, ¿no?, donde ya nos da cuenta de dónde está el foco de la problemática. Luego, casi 22% curiosidad o probar sus efectos. 9.4 por diversión y placer, 9.1 presión de grupo, 6.5 problemas psicológicos. Claro, es cierto que aquí de pronto no se hizo una pregunta asistida para ponerle la opción publicidad, ¿no?, porque capaz alguien hubiera podido responder a eso. Pero es interesante ver cómo la mayoría de problemas parten del hogar, ¿sí? Y la mayoría de problemas deben enfocarse bajo una perspectiva educativa e informativa. Es decir, si uno tiene una persona, digamos, con problemas psicológicos, o una persona con un hogar disfuncional, o una persona con padres que son alcohólicos o que tienen problemas, digamos, de conducta, lo más probable es que esa persona también repite ese tipo de comportamientos. Entonces, digamos, el tratante Cedro trabaja justamente, entiendo, en la prevención de este tipo de problemas. Y es allí, junto, y ahí voy a la campaña esta del amigo elegido que él mencionaba. En Australia, por ejemplo, se adoptó a lo largo de 10 años una política combinada de dos medidas. La primera, campañas informativas como el amigo elegido, y la segunda, mejorar la fiscalización. Fueron esas dos campañas, ¿no?, ese combo junto, el que logró reducir sostenidamente los niveles de accidentes de tránsito. No necesariamente él, por ejemplo, ir y ponerle a la botella de alcohol, como ya se ha planteado en el Congreso peruano, una advertencia de salud que sea como, por ejemplo, un hígado cirrótico o algo por el estilo. Entonces, como las cajetillas de cigarros, ¿no? Correcto. Sí. Que bueno, definitivamente también impactan muchísimo, a lo mejor, no sé si existen estudios al respecto. Si bien usted ha mencionado este estudio, ¿no?, en el que se indica que los problemas familiares, digamos que está en la primera línea de factores por los que alguien puede consumir alcohol, la curiosidad luego, la diversión. Bueno, en el tema de la publicidad, yo no sé si preguntando a alguien podría responder esto, porque puede ser que sea una influencia inconsciente más que consciente, ¿no? No lo sé. ¿Qué nos dice Fernando Cáceres? Milton Rojas, perdón, sobre lo que mencionó Fernando Cáceres. No, sí, solamente retomar la línea de la reflexión que se hacía sobre la base de un estudio de Cedro. Los estudios de Cedro, en realidad, de tipo cualitativo, cuantitativo, epidemiológico, en cuanto a este punto en particular sobre factores de riesgo, casi siempre se encuentra efectivamente como un factor de riesgo, no solamente para el alcohol, sino pues, inclusive para las demás drogas, el tema de la familia. Por ejemplo, en el caso del alcohol, hay un porcentaje importante de preadolescentes que suelen iniciarse, no siempre, pero se suelen iniciar en la ingesta de bebidas alcohólicas dentro del sistema familiar, a veces por el mismo padre, ¿no? Entonces, eso es una realidad que se da. Lo otro que quería añadir también es las evidencias que hice un repaso muy rápido hace minutos atrás, por sí solo
una pauta, de hecho, no funciona. Esto tiene que estar amarrado con un sinnúmero o con varios factores para que eventualmente funcionen. Por ejemplo, en el Perú, ya se ha dicho, la falta de cumplimiento de las normas existentes es clamoroso, ¿no? Pero lo otro también, creo que insistiría en este punto de que ha llegado el momento de conversar, sin cerrar las posiciones en cuanto a lo que es la revolución de la propaganda, porque los que trabajamos en clínica, y muchas veces con adolescentes o preadolescentes, ellos han internalizado fuertemente el hecho de que hay que tomar alcohol si uno quiere llegar a tener un cierto nivel de éxito en la vida, o mucho éxito en la vida, ¿no? Entonces, eso es clave, trabajar en prevención. Y el otro punto que quería destacar era que los que trabajan en prevención hoy, por ejemplo, buscan retardar la edad de iniciación del alcohol, ¿no? Porque siendo realistas, evidentemente, no vamos a lograr de que los chicos no tomen, ¿no? Tal como está este escenario, ¿no? No digo que eventualmente puede pasar cualquier cosa, pero entonces las estrategias preventivas hoy es retardar las edades de iniciación. Y un elemento que coadyuvaría a ello, independientemente de la información, la educación, no cabe duda, es justamente ver estos puntos que estamos debatiendo. Por ejemplo, el tema posiblemente, digo, de hasta incrementar la edad digamos, la edad formal de expendio de bebidas alcohólicas, porque en el Perú es 18 años, por ejemplo. Claro que sí, ¿no? Y usted habla de esto súper interesante, ¿no? De ese estatus social que le puede dar a un joven el beber alcohol, el fumar cigarros, o este estatus también de independencia que le puede dar a la mujer fumar hoy, por ejemplo, cigarrillo. a la mujer. Así es. Tenemos justo en relación con este tema una pregunta de Félix Valdés Lazo, que nos ha escrito. Muchísimas gracias por la pregunta. Nos dice: ¿qué hacer con la abrumadora publicidad en televisión y radio, que cada 15 minutos nos repiten hasta 4 veces por vez que la vida con cerveza es mejor en cualquier horario? En ningún país que haya visitado hay semejante publicidad. Si un niño recibe este mensaje todo el tiempo, ¿ustedes creen que se puede cambiar su conducta de búsqueda de emociones? ¿Qué opina usted? Definitivamente es un tema donde hay que dialogar. No es un tema en el que se haya avanzado. Es decir, el tabaco y incluso los alimentos altos en grasas, azúcares, tienen mucho más regulación que el alcohol. O sea, como sociedad hemos hablado mucho más de esos productos que del caso del alcohol. Ahora, dentro del alcohol, también consideremos que hay el alcohol con alto nivel de concentración. O sea, no es lo mismo, digamos, hablar de, por ejemplo, destilado, de un pisco, que hablar de una cerveza, ¿no? Bueno, también si uno se toma 10 cervezas no es lo mismo que tomarse una cerveza, ¿no? ¿Verdad? Entonces, volvemos con este comentario, pero con Milton Rojas, psicólogo. Le doy un alcance más. Si uno va a Estados Unidos, por ejemplo, y mira la regulación acerca del alcohol, uno ve que en los supermercados, en Virginia, por ejemplo, donde yo estudié, en los supermercados hay venta de cerveza, pero no hay venta de alcohol, no hay venta de destilado. Sí lo hay en lugares, digamos, donde solamente venden y es para acceso a mayores. O en las universidades, digamos, en un evento, por ejemplo, te permiten, digamos, comprar la cerveza, pero no te venden, digamos, un destilado. Es complicado luego igual siempre hacer estas comparaciones, ¿no? Porque vemos que nuestro caso es bastante especial, tenemos una cultura además de la informalidad tremenda, que tanto afectaría o favorecería que alguien con el DNI pues vaya a comprar a la tienda si luego lo pueden conseguir en el mercado negro, ¿no? Por lo bajo. Luego, sobre lo que nos decía Félix Valdés Lazo, qué hacer con esta abrumadora publicidad, la vida con cerveza es mejor. Las canciones también, ¿no? Están muy enfocadas en estos temas, problemas amorosos, lo soluciona con alcohol, me emborracho por tu amor. Pero una cosa, permíteme puntualizar, es realmente a veces patético verificar cómo se ha llegado, por ejemplo, a establecer ese vínculo de alcohol con deporte. Los equipos en el mundo en general, ¿no? Los grandes equipos de fútbol, por ejemplo, el sponsor principal son las cerveceras principalmente, Mau, ¿no? Por ejemplo, en España, ¿no? Con algunos equipos de fútbol. Pero más allá de la regulación, que ojalá se dé, porque es momento de hacerlo, también tiene que ver mucho los estilos de crianza y la educación, la capacidad de cuestionamiento que deben tener, por ejemplo, los preadolescentes de lo que ven, ¿no? Más allá de la regulación, yo creo que esas cosas también tienen que ver mucho con estilos de crianza, dotar, por ejemplo, de comportamientos resilientes, capacidad de cuestionamiento de lo que ven los chicos, fortalecimiento del autoconcepto, de la autoestima, son elementos también que tienen mucho que ver, ¿no? Pero la publicidad es un agente socializador, ¿no? O socializante.
Eso es difícil, no lo vamos a parece, discriminar, pero sí creo que es importante, insisto en esto, que es momento de comenzar a ver el tema de la regulación de bebidas alcohólicas, que lo han hecho, lo están haciendo muchos países inclusive, ¿no? Bien, muchísimas gracias a ambos por esta entrevista. Gracias a Fernando Cáceres, director ejecutivo de Contribuyentes por Respeto, y a Milton Rojas, psicólogo clínico y coordinador del servicio Lugar de Escucha de Cedro, que nos decía que es importante no debatir, sino dialogar, pero nosotros siempre decimos en el programa que el debate también es diálogo. Claro que sí. Y con esto nos despedimos. Gracias por seguirnos, por sintonizarnos y por escribirnos en nuestras redes sociales. Y repito una vez